Buenas tardes, mi nombre es Jorgelis Arriola y junto a mi compañero Kevin Ferrer les vamos a hablar sobre el proceso de producción del ácido sulfúrico mediante el método de contacto. ¿Qué es el ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico es un compuesto químico muy reactivo, altamente corrosivo y peligroso. Es uno de los productos más importantes y más generados en el mundo, debido a que posee una numerosa variedad de aplicaciones industriales, tales como lo son la producción de fertilizantes, algunos productos químicos como el detergente, tinte, pigmentos, por mencionar algunos. También es utilizado para la fabricación de ácido de batería, se utiliza también para el blanqueamiento de lo que es la madera, el papel, el azúcar y también se emplea en lo que es la refinación del petróleo, el tratamiento de aguas industriales y el tratamiento de metales, entre otros usos que puede tener este compuesto como materia prima para la producción de otros productos. Además, también es un medidor de la capacidad industrial de los países, tanto así que la producción anual de ácido sulfúrico de un país es la medida de su grado de desarrollo. Entre las propiedades generales que posee el ácido sulfúrico podemos mencionar algunas físicas y químicas. Entre las físicas tenemos que es un líquido viscoso, incoloro o levemente amarillo. Posee un olor penetrante y cáustico. Posee una densidad de 1,84 gramos sobre mililitros. Su punto de fusión y de ebullición es de 10 grados Celsius y 333 grados Celsius respectivamente. Su grado de concentración más estable es de 98%. También es soluble en agua, pero produce una reacción exotérmica violenta cuando esto se realiza. El ácido concentrado es altamente corrosivo en contacto con metales y otros tejidos. Tiene una alta conductividad eléctrica y su pH es de 1,2. Entre las propiedades químicas podemos mencionar que es un líquido polar, es higroscópico, es decir, que absorbe fácilmente la humedad tanto del aire como de otros minerales. Es un poderoso agente oxidante y puede reaccionar frente a muchos metales a altas temperaturas. Puede disolver metales poco reactivos como el cobre, el mercurio y el plomo. De su reacción con ellos se producen sales orgánicas, dióxido de azufre y agua. Descripción del tema. El método de contacto. El método de contacto es el que permite la producción de ácido sulfúrico en mayor pureza y concentración, en torno a un 98%. Sin embargo, este proceso también requiere de materia prima que sea más pura. Este método utiliza una catálisis heterogénea, es decir, que el catalizador empleado está en una fase de agregación distinta a la de los reactivos. En concreto, se utiliza el pentóxido de vanadio como catalizador, aunque también puede ser utilizado el platino. Antes de que el método de contacto fuese utilizado o generalizado, se utilizaban en las industrias otro tipo de procesos o métodos para la obtención del ácido sulfúrico. Sin embargo, se descubrió que este era el más efectivo, eficiente y era más económico también para las industrias. Y además de eso, se siguió trabajando con él porque se puede utilizar para la producción de otros compuestos químicos como lo son el trióxido de azufre y el óleo. El proceso de producción del ácido sulfúrico por este método comprende de tres etapas importantes. En la primera es donde se da la obtención del dióxido de azufre. En la segunda etapa se obtiene el trióxido de azufre eh, mediante el dióxido de azufre. Y por último, en la tercera etapa es donde por fin se obtiene el ácido sulfúrico. Entre la materia prima requerida para la producción de ácido sulfúrico tenemos principalmente lo que sería el azufre. El azufre es uno de los materiales más importantes y básicos en la industria de los procesos químicos. En la naturaleza existe en estado libre y combinado en minerales de pirita, la esfalerita y la calcopirita. También es un constituyente importante del petróleo y del gas natural. Sin embargo, la mayor aplicación del azufre es en la producción de ácido sulfúrico. Seguidamente, para la producción de este tenemos como materia prima también el aire. El aire es una mezcla de gases en proporciones ligeramente variables
compuestos por 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 0,89% de gases nobles y 0,1% de agua y pequeñas cantidades de otros gases. Este actúa como un medio para secar los gases ricos en dióxido de azufre que van a entrar a la oxidación catalítica para evitar la corrosión de los equipos más fríos en el proceso. Entre los equipos involucrados en el proceso de producción de ácido sulfúrico tenemos la torre de secado, el horno, enfriadores, reactores catalíticos y la torre de absorción. Hablaremos más detalladamente de ellos a continuación. Ok, hablaremos del principio de funcionamiento de los equipos involucrados en el proceso. Empezaremos por la torre de secado. El procesamiento de un producto húmedo o mojado puede incluir el secado. Para ello, a veces se introduce el producto en un horno o se coloca donde reciba calor de una fuente de calor radiante. Para facilitar el proceso, se puede hacer girar el producto al aire dentro de un tambor giratorio, un lecho fluidizado o una torre de secado. Al final, la función que tiene la torre de secado durante el proceso de producción del ácido sulfúrico es retirar la humedad del aire que alimenta al quemador de azufre utilizado para producir el dióxido de azufre. Seguidamente tenemos el horno. Estos equipos son fabricados específicamente para trabajos térmicos de cocción o fundición de elementos. El azufre se bombea desde un tanque de almacenamiento a través de tuberías calentadas y se rocía en un horno que emplea quemadores. Pasamos a los enfriadores. Estos tienen la función de enfriar el gas producido, así como de separar el azufre arrastrado por los gases que salen de la torre del reactor. El ácido que circula en las torres debe ser eliminado para eliminar el calor de la absorción y el calor sensible del gas que entra. Seguidamente tenemos el reactor catalítico. Los reactores catalíticos tienen la función de permitir la reacción química entre dos o más reactivos mediante la presencia de un catalizador bajo condiciones específicas. En este caso, su función es la conversión química del dióxido de azufre en dióxido de azufre, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. El equilibrio es función inversa de la temperatura y función directa de la relación oxígeno-dióxido de azufre. La velocidad de reacción es función directa de la temperatura. La composición del gas y la cantidad de catalizador afectan la velocidad de conversión y la cinética de la reacción. La extracción del trióxido de azufre formado permite que se convierta más dióxido de azufre. Y finalmente tenemos la torre de absorción. El principio de funcionamiento de la torre de absorción se basa en la transferencia de gas a líquido de las sustancias contaminantes que se quieren eliminar. Para este proceso se usa un ácido sulfúrico con una concentración de 98.5 al 99%, porque el ácido que está afuera tiene la presión de vapor inferior a cualquier concentración. Se aplica este ácido porque se necesita una absorción completa de dióxido de azufre antes de que el gas parcialmente convertido vuelva a entrar en el convertidor. No se puede utilizar agua porque el contacto directo del dióxido de azufre con el agua dan como resultado una niebla que es casi imposible de disolver. Saludos a todos, mi nombre es Kevin Ferrer. Vengo a continuar el tema de la producción de ácido sulfúrico en base a lo que había mencionado mi compañera previamente, en la cual le vengo a explicar lo que viene siendo la descripción del proceso de producción de ácido sulfúrico, donde, como se puede observar a continuación, esta se puede describir de manera detallada en 8 etapas, donde primero tenemos una etapa de fundición, donde se debe de fundir lo que viene siendo uno de los reactivos a utilizar, que viene siendo el azufre en estado sólido para pasarlo a estado líquido. Además, también se debe hacer un secado de gases, donde el aire a utilizar en el quemador, en conjunto a lo que viene siendo el azufre fundido, se le va a hacer un retiro de humedad para evitar cualquier tipo de inconveniente en las reacciones futuras. Posteriormente se realiza la combustión de lo que viene siendo
el azufre en estado líquido en presencia de oxígeno proveniente del aire secado para obtener lo que viene siendo la reacción de oxidación del azufre a dióxido de azufre. Posteriormente se realiza lo que viene siendo un acondicionamiento de este gas de dióxido de azufre obtenido, de manera de que se encuentre en condiciones aptas para lo que viene siendo la reacción catalítica que va a ocurrir a continuación en una unidad de un lecho de 4 pasos, es decir, un reactor catalítico de 4 pasos, o también conocido como conversor de 4 pasos. En este ocurre una reacción que es catalizada mediante lo que viene siendo vanadio, para poder llevar a cabo la reacción de oxidación de lo que viene siendo el dióxido de azufre a trióxido de azufre. Esta reacción es una reacción irreversible, donde además de esto son reacciones exotérmicas que liberan energía. Por tanto, una disminución de la temperatura de lo que viene siendo el reactivo va a acelerar lo que viene siendo la reacción directa, que sería la oxidación a trióxido de azufre. Por eso es que se acondiciona antes de entrar a lo que viene siendo el convertidor catalítico. Posteriormente se realiza una etapa de absorción primaria, la cual utiliza una porción del trióxido de azufre producido, en donde se utiliza aquel que se genera después de pasar por 3 lechos de lo que viene siendo el reactor catalítico. Esta etapa de absorción se va a realizar también mediante un solvente de absorción que viene siendo el mismo ácido sulfúrico concentrado proveniente de una unidad de recirculación. Esta va a reaccionar, o sea, va a ser absorbida en lo que viene siendo el azufre, y ocurrirán ciertas reacciones que voy a mencionar más adelante, que van a permitir obtener lo que viene siendo el ácido sulfúrico, que va a ser mandado a una unidad de recirculación. Además, también se realiza otra etapa de absorción que viene siendo una absorción final, la cual va a recoger lo que viene siendo el trióxido de azufre después de pasar por todo el reactor catalítico. Esta también va a tener una serie de reacciones después de ser absorbido el trióxido de azufre con el ácido sulfúrico, y va a producir como el producto deseado, que viene siendo ácido sulfúrico, que es almacenado. Condiciones de operación para llevar a cabo este proceso. Primero debemos hacer énfasis en lo que viene siendo la presión y la temperatura, más que todo en la temperatura, debido a que, como mencioné, se tiene una reacción de oxidación reversible de lo que viene siendo el dióxido de azufre a trióxido de azufre. Esta reacción se favorece con disminución de temperatura, por eso es que se acondiciona. Es recomendado que esta se encuentre entre los 400 y 450 Celsius. Sin embargo, no es una temperatura muy baja lo que se puede decir en realidad, pero es funcional para poder llevar a cabo la reacción. Por parte de la presión, no surgen muchos inconvenientes. Se puede trabajar cómodamente a lo que viene siendo presión atmosférica de una manera, que se puede favorecer un poquito más lo que viene siendo la conversión hacia el trióxido de azufre mediante un aumento de una presión entre 2 atmósferas, pero se puede trabajar eficientemente con una sola atmósfera. Por último, tenemos el catalizador, que el que he mencionado, que se encuentra en lo que viene siendo el reactor catalítico, que es un catalizador, en este caso un sólido de vanadio, que se encuentra en la unidad, que me permite activar a los reactivos, en este caso el dióxido de azufre, obteniendo lo que viene siendo el trióxido. Reacciones involucradas en lo que viene siendo el proceso. Estas las podemos clasificar en lo que viene siendo 3 etapas. La primera etapa es la producción de dióxido de azufre. Se obtiene mediante lo que viene siendo el azufre en su estado líquido con el oxígeno gaseoso proveniente del aire seco que se pasa por un aire secado, para obtener lo que viene siendo dióxido de azufre en estado gaseoso. Este dióxido de azufre se trata y se hace reaccionar en el lecho catalítico mediante una reacción de oxidación que es reversible para obtener el trióxido de azufre. Y por último, se lleva a la etapa de lo que viene siendo la conversión del trióxido de azufre a ácido sulfúrico.
Para ello se puede primero en la primera reacción, que es la genérica, de donde se debe de combinar lo que viene siendo dióxido de azufre con agua en estado líquido para producir el ácido sulfúrico. Pero en sí esta reacción como tal no es muy apta de realizar, es porque cuando se combina directamente la mezcla de lo que viene siendo el dióxido de azufre con el agua, se puede incurrir a la producción de lo que viene siendo nieblas de ácido, es decir, el mismo ácido sulfúrico en un estado de vapor, donde es muy difícil de disolverlo y obtenerlo evidentemente como producto. Además de que al estar en este estado, estas nieblas de ácido pueden comprometer lo que viene siendo los equipos utilizados en el proceso, incurriendo daños que ninguna empresa está dispuesta a cubrir. Para ello se utiliza la estrategia que son las unidades de absorción, donde se utiliza como solvente en el proceso de absorción ácido sulfúrico concentrado proveniente de una unidad de recirculación, la cual va a ser capaz de retirar el dióxido de azufre producido en estado gaseoso, y además de eso se forma una reacción química la cual me va a producir un compuesto que es mejor conocido como óleo. Este a su vez puede reaccionar sin ningún problema a nivel térmico, es más eficiente de la reacción, a pesar de que también es exotérmica, pero se mantiene dentro de lo adecuado, y ella va a reaccionar con la humedad contenida en la corriente de ácido sulfúrico utilizada en la torre de absorción para producir ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico se va a proceder a pasar a lo que viene siendo la unidad de recirculación y se van a mezclar entre lo que viene siendo el ácido sulfúrico que atrae la humedad que pasa por la unidad de secado con el ácido sulfúrico que viene de las dos torres de absorción. En el siguiente diagrama se puede observar el proceso de manera resumida y es más apreciable de ver. Como mencioné anteriormente, primero se tiene lo que viene siendo la unidad de función, en este caso un fundidor, donde el azufre sólido va a pasar a estado líquido y va a entrar a un quemador donde ocurre la reacción de combustión, es decir, la oxidación a lo que viene siendo el dióxido de azufre. Por parte de la torre de secado se ve que entra el aire. Este aire tiene un contenido de humedad que va a ser retirado mediante una operación de deshumidificación, la cual ocurre en esta torre de secado utilizando el ácido sulfúrico concentrado proveniente de una unidad de recirculación, y esta le retira humedad a lo que viene siendo el aire y se la vuelve a mandar a la misma unidad de recirculación. Saliendo ya de la torre de secado se tiene un aire seco, es decir, libre de humedad, algo que es muy deseado debido a que no se quiere tener agua en el proceso que va a tener acondicionación, para evitar lo que dije anteriormente de lo que va haciendo la formación de nieblas de ácido o nubes de ácido, también se le puede decir así, y donde se ocurre la reacción de la combustión del azufre en estado líquido para producir la oxidación a lo que viene siendo el dióxido de azufre. A continuación se ve la unidad de acondicionamiento. En realidad es un conjunto de equipos que me permiten condicionar lo que viene siendo la corriente de dióxido de azufre a utilizar en el convertidor catalítico, generalmente constando de intercambiadores y ciertos filtros de lo que viene siendo gases que provienen del quemador para poder tener una mayor eficiencia en el proceso, además de evitar daños en el convertidor catalítico. En la entrada del convertidor catalítico se tiene lo que viene siendo la reacción que ya ocurre debido a la entrada del dióxido de azufre al convertidor, donde va a ocurrir su oxidación a dióxido de azufre. Como se pueden ver, esta genera dos ramas de dióxido de azufre. La primera es la que se obtiene en la primera unidad de absorción, es decir, en la torre número 1 de absorción, donde entra este dióxido de azufre y se va a mezclar con ácido sulfúrico concentrado como un solvente de absorción. Este va a ser capaz de atrapar una porción muy grande de lo que viene siendo el dióxido de azufre, ocurriendo las reacciones que mencioné anteriormente, donde se va a obtener ácido sulfúrico que se manda a la unidad de recirculación. En la salida se van a tener también gases que serían los que no pudieron ser atrapados por la unidad de absorción, es decir, por el ácido sulfúrico como solvente, y se van a mandar de nuevo al convertidor catalítico para que pueda reutilizarlo y no se desperdicie parte de este, como dije, una reacción reversible.
Al hacer un conjunto de reacciones exotérmicas, van a aumentar temperatura de modo de que se desfavorece lo que viene siendo la formación del dióxido de azufre y se va a desplazar más bien hacia la parte de formación de lo que viene siendo el dióxido de azufre. Ese mismo dióxido va a entrar a lo que viene siendo el convertidor catalítico y va a ser reprocesado mediante lo que van a hacer los otros lechos del catalizador. Estos son convertidores de 4 pasos que constan de 4 lechos catalíticos de vanadio. Estos pasan posteriormente a lo que viene siendo ya saliendo completamente desde el último lecho, el dióxido de azufre pasa y entra a la segunda torre de absorción, que es la torre de absorción final, en la cual va a ocurrir el mismo proceso que en la torre de absorción número 1 y se va a producir un ácido sulfúrico que se va a mezclar con la de la torre de absorción 1 y va a entrar a lo que viene siendo la unidad de recirculación. Es un tanque simplemente donde se van a mezclar lo que viene siendo las 3 corrientes que vienen de torre de absorción 1, torre de absorción 2 y la que trae humedad de la torre de secado. En esta unidad se mezcla lo que viene siendo las 3 corrientes y se obtiene el producto final, que viene siendo un ácido sulfúrico con una concentración entre un 98 y 99%, que pasa a ser almacenado como producto terminado. A continuación se ven lo que viene siendo el diagrama de proceso que se encuentra en el manual, el cual se adaptó en base a la descripción del proceso que se encuentra en la página de la empresa que mencioné anteriormente, donde, como se pueden ver, una gran variedad de equipos y es más engorroso de ver, pero se puede asociar muy bien con lo que viene siendo el diagrama de bloques anterior, donde, como se puede ver en este apartado, lo que viene siendo la torre de secado, donde entra la alimentación de aire mediante un turboventilador, y desde las unidades de recirculación, fíjense que aquí no no está con un solo tanque, sino que están en 2 tanques por separado, uno que va a utilizarse tanto como para lo que viene siendo la torre de absorción número 1 como la torre de secado, donde esta es bombeada a lo que viene siendo la torre de secado. Esta retira la humedad de lo que viene siendo el aire de proceso que viene en la entrada y se manda nuevamente a este tanque de circulación. Por consiguiente, también se tiene a continuación lo que viene siendo ahora la entrada del proceso. Ya viene también la unidad del fundidor, es decir, el azufre entra en sólido, lo pasas a líquido, reacciona con el oxígeno perteneciente a lo que viene siendo el aire que proviene del secador. Esto que ven aquí a continuación es la parte del acondicionamiento que mencioné. Como pueden ver, estos son equipos calderas de desecho, en realidad son intercambiadores que realmente generan mucho vapor y evidentemente descienden las temperaturas de lo que viene siendo las corrientes de gaseosas que van a utilizar. También hay un filtro de gases calientes para evitar cualquier tipo de desperdicio que venga del producto del quemador. Y por último, se alimenta lo que viene siendo el convertidor catalítico de 4 pasos. Fíjate que aquí te lo especifica como 4 pasos. Este espacio en la imagen, este segmento, vienen siendo lo que estoy mencionando, el material del catalizador, el cual es capaz de absorber lo que viene siendo el dióxido de azufre y activarlo para que pueda ocurrir la reacción de oxidación. Como dije en base al diagrama de bloques anterior, se utilizan los 3 primeros lechos, es decir, las 3 primeras unidades del catalizador, para poder producir una porción de dióxido de azufre, la cual es mandada a la unidad de secado. Fíjense que aquí también hay un conjunto de lo que viene siendo intercambiadores de calor, donde aquí lo que hacen es enfriarlo un poquito más y entra directamente a lo que viene siendo la torre de absorción. Desde la unidad de recirculación se puede ver que aquí hay un bombeo, que fíjate que es la que se divide, que va para la torre de secado, y una porción entra a la unidad de absorción como solvente. Esta me permite absorber lo que viene siendo el dióxido de azufre, y al final del conjunto de reacciones que pudieron ver anteriormente, se obtiene el ácido sulfúrico que se manda a lo que viene siendo un tanque de recirculación y se utiliza para realimentar incluso el proceso. Por otro lado, también al final del reactor catalítico se puede ver una corriente que sale y entra a lo que viene siendo una unidad de absorción, que es la torre de absorción final, que es la torre 2 en este caso, y obtiene lo mismo. Está el segundo tanque de circulación, que es el del absorbedor final,
se bombea lo que viene siendo ácido sulfúrico a esta torre como solvente y se obtiene también el producto de lo que viene siendo el ácido sulfúrico y se pasa a este tanque que está conectado al otro tanque de circulación. Al final estos productos se mezclan con lo que viene siendo también lo que viene siendo la torre de secado y se manda como producto terminado a una unidad de almacenamiento con la composición deseada que viene siendo entre el 98 y el 99%. Por tanto, el proceso es muy eficiente. Otra cosa que no denoté anteriormente es que lo que viene siendo de los gases de chimenea, que como se puede ver, este tipo de unidades generalmente tienen algún material que te permite purificar estos vapores para que no sean tan perjudiciales a lo que viene siendo el ambiente. A continuación están los equipos de protección y una medida de preventiva que también se tiene que utilizar. Por lo general se recomienda tener lo que vienen siendo botas de seguridad y un traje de PVC para poder aislarte de lo que vienen siendo estos reactivos que se van a utilizar y los productos a manejar. También debes de llevar lentes de seguridad y máscara, además de que también se tiene que utilizar guantes de protección en caso de alguna salpicadura que te pueda caer y dañarte. Te brinde protección de lo que viene siendo el ácido sulfúrico debido a que es muy corrosiva. También es recomendable tener máscaras de respiración en caso de que ocurran incidentes para poder sufrir algún tipo de accidente que pueda ocurrir en lo que viene siendo la empresa. Y por último, también se sugiere que hagan periodos de recuperación de regeneración de la piel. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú vas a salir a un sitio aislado de lo que viene siendo la planta para poder regenerar la piel, debido a que son químicos que también pueden ser absorbidos por la piel. Entonces es recomendable de que te aísles para un periodo de tiempo para poder tener reposo de la exposición a esto. También se recomienda utilizar ciertos tipos de cremas que permiten aislar lo que viene siendo la absorción de estas sustancias por la piel. Normas y certificación. En la parte de normas tenemos una gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la cual tiene como número de gaceta la 5554, donde se habla de lo que viene siendo la manipulación de sustancias y materiales y desechos peligrosos, como se está viniendo trabajando, que viene siendo el ácido sulfúrico, y se debe tener mucho cuidado a la hora de manipularlo. Se deben de cumplir ciertos requisitos para manejarlo, los cuales están regulados por esta ley. Posteriormente también se tiene la norma CONIC 9886, donde se explica más adecuadamente lo que viene siendo el manejo de ácido sulfúrico y óleo para uso industrial. Es decir, esta tiene una cantidad de normativas que están más especificadas hacia estos productos. Por último tenemos un certificado que en realidad es como tal Reskim, una empresa o un ente encargado de realizar certificaciones para poder manipular lo que viene siendo la importación y exportación del ácido sulfúrico, que es lo que van a manejar estas empresas que están trabajando con él para utilizarlo tanto como reactivo para otras empresas en venta o incluso tener materia prima que está totalmente controlada. Por último, acá se pueden ver las referencias bibliográficas donde se encuentra el manual que he mencionado durante toda la exposición. Este tiene como nombre Procesos Químicos en la Industria de George Austin. Hay una gran variedad de procesos químicos que les pueden servir para las otras exposiciones y otras referencias que pueden revisar para obtener más información. Espero que les haya servido la exposición. Gracias muchachos, que tengan un buen día.